Alumna Vallasculca Canellulisa, materia oratoria forense, tema disertación del principio de Peter y el efecto Dunning-Kruger y cómo podría explicar la realidad de los políticos ecuatorianos. El principio de Peter. Peter observó que a pesar de que la sociedad era por naturaleza trepadora, la incompetencia existía en todos los niveles de todas las jerarquías, ya fuesen políticas, estatales, religiosas, legales, educacionales o industriales. Es así que se dice que la nata sube hasta que se corta. El principio de Peter es un fenómeno contradictorio y paradójico que lamentablemente ocurre en gran cantidad de empresas, inclusive en los estados democráticos, como es el caso de Ecuador. Y mientras más grande sea la esfera organizativa, más propensa es a tener o incubar este problema. Muchos cargos directivos están ocupados por profesionales carentes de la suficiente cualificación, que cometen graves errores en sus decisiones. Los responsables de seleccionar al personal les asignan un nuevo puesto basándose en el equívoco de que si eran eficientes en su rango habitual, lo serán igualmente en el nivel más elevado. También tienen la culpa los ascensos por cuestiones de afinidad. De ello deriva que las compañías deban incrementar el número de empleados para compensar la ineptitud de los superiores. En el Estado ecuatoriano, un ejemplo de esto es el número irrisorio de asesores por asambleísta, que en la actualidad son 8. Por consiguiente, el trabajo realmente bien realizado seguramente es aquel que lo desempeñan los subalternos que aún no han tenido la oportunidad de alcanzar su cota de incompetencia. Cuando en una empresa hay una larga cadena de jerarquías que conducen a una sola cúspide, el principio de Peter demostrará su efecto devastador. En cambio, en donde haya varios cargos directivos vacantes y escasos peldaños para llegar a ellos, el principio no tiene cómo aplicarse. Esto tiene múltiples efectos, pero el más importante de ellos es que los puestos directivos terminan siendo ocupados por personas que son incompetentes para desempeñar de manera adecuada el cargo. A su vez, el trabajo verdadero termina recayendo en la base de la pirámide, en empleados que todo el tiempo están recibiendo el peso de la mala gestión y tratando de reparar errores que cometen sus jefes. De este modo, lo que ha instalado es un sistema de promoción en las empresas en que un buen trabajador paulatinamente se convierte en alguien inútil, en función de las responsabilidades nuevas que asume. Lo más paradójico de todo es que la evidencia muestra que la incompetencia no es percibida por los superiores. Entre más asciende un empleado, más competente se lo ve. Esto prueba que estas percepciones son muy subjetivas y tienden a estar distorsionadas. En cuanto al efecto Dunning-Kruger, se dice que esta es la relación entre la estupidez y la vanidad, según el cual las personas con escaso nivel intelectual y cultural tienden sistemáticamente a pensar que saben más de lo que en realidad conocen y que se consideran más inteligentes de lo que son. El fenómeno fue rigurosamente estudiado por Justin Kruger y David Dunning, psicólogos de la Universidad de Cornell en Nueva York, y publicado en 1999 en el The Journal, y se basa en los siguientes principios. Primero, los individuos incompetentes tienden a sobreestimar sus propias habilidades, y segundo, que son incapaces de reconocer las verdaderas habilidades en los demás. Antes de estos estudios se sospechaba que la mayoría tendemos a valorarnos a nosotros mismos por encima de la media, cosa que en la época era estadísticamente imposible, pero Kruger y Dunning lo demostraron fielmente en un experimento consistente en medir las habilidades intelectuales y sociales de una serie de estudiantes y pedirles una autoevaluación posterior. Los resultados fueron sorprendentes y reveladores. Los más brillantes estimaban que estaban por debajo de la media, los mediocres se consideraban por encima de la media, y los menos dotados y más inútiles estaban convencidos de que estaban entre los mejores. Estas observaciones, además de curiosas, me parecen preocupantes, pues según ellos, los más incompetentes no solo tienden a llegar a conclusiones erróneas y tomar decisiones desafortunadas, sino que su incompetencia les impide darse cuenta de ello. Quiero dejar en claro que no estoy pensando ni mucho menos aludiendo a ningún político, partido ni ministro en específico, pero sus consecuencias pueden repercutir en la vida política del Ecuador. Carrara decía que la ignorancia engendra más confianza que el conocimiento, por lo que si los errores de uno no sirven para que el otro aprenda, al menos aprende tú de ellos. A manera de conclusión, el Estado ecuatoriano no debería usar un sistema piramidal de ascensos hacia altos cargos públicos, porque el funcionario ascendido va a hacer un trabajo ineficiente sin importar
la eficiencia con la que trabajaba en el cargo anterior. En contrarrespuesta a este principio, se podrían implementar políticas de mejora continua entre el personal, de modo que los buenos empleados tengan la oportunidad de crecer y de este modo lleguen a mejores cargos con más herramientas para desempeñarse de forma idónea. El ascenso debe ser un incentivo para que quienes tengan los méritos suficientes desarrollen su mejor potencial. Al principio de Peter hay que darle vuelta y llegar a un punto en el que quienes se capaciten y esfuercen estén donde deben estar, en una posición de liderazgo.